dentro de la eternidad. En la velada del 4 de octubre de 1966, Neville Goddard se adentró en el análisis de un enigma que solo puede ser desentrañado a través de la revelación. Un secreto resguardado desde tiempos inmemoriales, donde la ausencia de misterio deniega la existencia de desafíos, impidiendo el florecimiento de la imaginación y restringiendo el terreno para la fe y la esperanza. Sin embargo, en el momento designado por la divinidad, este enigma se develó a los apóstoles, aquellos integrados en el cuerpo resucitado de Dios, encargados de narrar la epopeya del Evangelio divino. El tema seleccionado para la ocasión proviene del libro de Eclesiastés, una obra que alberga innumerables comentarios e interpretaciones entre los eruditos bíblicos. Destacando, entre ellos, el verso más debatido de la obra, un pasaje que desafía la comprensión terrenal. El libro se inicia con la contundente afirmación: vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Nada nuevo hay bajo el sol. Una afirmación respaldada por la ciencia moderna, que ahora postula la exposición progresiva de la historia espacio-temporal del mundo. La narrativa del Eclesiastés, rica en su poesía y filosofía, explora la relatividad de los opuestos terrenales, desde el nacimiento hasta la muerte, la risa hasta el llanto, el lamento hasta la danza. Sin embargo, es en el tercer capítulo donde se encuentra el verso más disputado: todo lo hizo perfecto en su tiempo. Él ha puesto eternidad en la mente del hombre, sin que ese hombre alcance a entender lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. La clave de interpretación yace en la palabra eternidad, traducida como tal en la Revised Standard Version que Goddard cita. La versión King James la traduce como el mundo, pero la raíz de la palabra, olam, revela un significado más profundo: un muchacho, un hombre en sus años juveniles, un mozuelo, un joven. Una interpretación que, curiosamente, ha sido pasada por alto por muchos especialistas. Goddard propone que todo reside en la imaginación humana, argumentando que la palabra eternidad se refiere a la capacidad del hombre para manifestar sus sueños e imaginaciones. La experiencia onírica, según él, desafía la supuesta objetividad del mundo, demostrando que incluso las estrellas, la luna y el sol pueden existir en el reino de la imaginación. Para Goddard, la imaginación es la fuerza motriz que perpetuamente se manifiesta en las creaciones mentales de la humanidad. Este entendimiento le ha llevado a emplear la suposición como una herramienta poderosa. Al asumir mentalmente la identidad deseada y actuar en armonía con esa suposición, ha experimentado el nacimiento de sus deseos. Un juego de la mente que, según su testimonio, nunca le ha fallado. Al aceptar las solicitudes de los demás como hechos consumados en su imaginación, ha visto cómo los eventos se desarrollan y se manifiestan en el mundo físico, consolidando así la noción de que la realización de los deseos tiene su origen en la imaginación individual. En un mundo de recurrencias aparentemente ineludibles, las proezas milagrosas, la adoración universal y la posesión del mundo carecerían de significado si, al final, se pronunciara el lamento: vanidad de vanidades. Todo es vanidad. No obstante, Coelet, el predicador, otorga a esta reflexión un matiz más profundo. Descubre la maravilla de que el completo drama de la vida se desenvuelve en la esfera de la imaginación, otorgándonos el poder de elegir entre vida y muerte, bien y mal, bendiciones y maldiciones. A través del acto de asumir, podemos forjar una vida rica y bendecida. Sin embargo, ¿qué relevancia tendría si, al cerrar los ojos por última vez, todo resultara ser vanidad? Coelet sugiere que hay algo más, algo aguardando su momento indicado, cuya revelación solo el Padre conoce. El pasaje en cuestión, extraído del libro de Eclesiastés, proclama que Dios ha depositado eternidad en la mente del hombre, una juventud eterna personificada en su único Hijo engendrado. Neville Goddard, compartiendo desde su experiencia, revela que este Hijo de Dios es David. La palabra olam vinculada con el verbo ser se manifiesta en el relato bíblico de David, quien se proclama hijo de aquel cuyo nombre es Yo soy. Este título divino, sostiene Goddard, significa que David es el Hijo del Señor, una condición sobrenatural y única. La afirmación de que Jesús es el Hijo de David adquiere un giro sorprendente cuando Goddard sostiene que Jesús es, en realidad, Dios el Padre. La conexión entre David y Jesús se establece al explorar los lugares de sus sepulturas,
revelando que ambos descansan en la ciudad de David. La tumba de David se encuentra detrás de las escaleras en la parte superior, según se relata en el segundo capítulo de Reyes y el tercer capítulo de Nehemías. Así, Goddard teje una narrativa reveladora que trasciende la aparente vanidad de la existencia, presentando la eternidad en la mente del hombre como la manifestación del Hijo de Dios, encarnado en la figura de David. Una verdad que, según él, solo puede ser plenamente comprendida a través de la experiencia personal, y que aguarda su momento indicado para ser revelada en su totalidad. Cuando Jesús fue crucificado en la preparación para la Pascua, la narrativa bíblica nos relata que lo bajaron y depositaron en una tumba vacía en la ciudad de David. Aunque las Escrituras mencionan que la ciudad alberga varios sepulcros, la ubicación específica de Jesús se revela en la parte superior del pozo de desagüe que desciende al gran estanque de las aguas vivientes. Aunque se emprende la búsqueda de este sitio en África del Norte, Neville Goddard sostiene que el verdadero lugar de entierro de David es más íntimo, reside en el interior de cada individuo, en el cofre que cada uno lleva consigo. Goddard invita a reconocer la paternidad de David en todos, independientemente de su género, afirmando que cada persona es el padre de David. El autor comparte su experiencia personal al proclamarse como el padre de David, señalando que este último descansa junto a sus padres en la ciudad de David, específicamente en la parte superior de las escaleras que descienden a las aguas vivientes en el interior de cada individuo. La enseñanza de Goddard destaca que, al llegar la plenitud de los tiempos, cada individuo se levantará como Jesús, generando una nueva creación nacida desde las alturas. Este renacer se vincula con la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, una realidad que, según Goddard, se manifiesta en cada persona que carga la muerte de Jesús en su cuerpo con la esperanza de manifestar la vida de Jesús. El autor argumenta que la certeza de la muerte y resurrección de Jesús se revela a través de la experiencia personal y la revelación de su Hijo. Esta revelación se manifiesta cuando el Hijo se levanta en cada individuo y lo reconoce como Padre. Goddard explora pasajes bíblicos que respaldan esta noción, como el llamado a no creer en falsas apariciones del Cristo y la promesa de ser semejantes a Él cuando aparezca. El relato se adentra en la comprensión de que David duerme con sus padres, con el término Elohim utilizado para describir a todos como el Padre. Aunque la palabra Elohim es plural, Goddard sostiene que David llamará Padre a todos, uniéndolos en un solo Dios. La narrativa culmina en la revelación de Goddard sobre la profundidad de este misterio, que trasciende la comprensión intelectual y solo puede ser aprendido a través de la revelación personal. A pesar de la aparente vanidad descrita en el libro de Eclesiastés, Goddard destaca la importancia de este pequeño versículo que revela la inmortalidad y la presencia eterna de David en cada individuo. Según la filosofía hebrea, la totalidad de las generaciones humanas y sus vivencias se amalgaman en un gran conjunto, y el tiempo concentrado en el que todas estas generaciones se fusionan se denomina eternidad. Este concepto adquiere forma y se personifica como juventud eterna. Cuando el individuo ha atravesado exhaustivamente todas las generaciones y experiencias humanas, sin omitir ninguna vivencia, y puede expresar compasión por aquellos que transitan estados de conciencia sin pleno conocimiento, la esencia total, la quintesencia de la experiencia humana, emerge de su letargo y lo reconoce como Padre. Reconociendo sus propias limitaciones, el narrador comparte su propia travesía. Ha experimentado la ceguera, la sordera, la mudez y todas las facetas de la existencia humana. Ha desempeñado cada papel bajo el sol y ha presenciado la totalidad de su propio viaje. Describe un simbólico banquete del Mesías, donde, habiendo entregado todo en el mundo, los poderosos rechazan la invitación, pero aquellos aparentemente marginados son convocados. En este evento trascendental, el narrador se encuentra elevado a las alturas, manifestando una divina forma humana luminosa. Este relato culmina en un momento de redención y resurrección personal. En su ascenso, el narrador experimenta la perfección de cada ser humano que ha representado en sus roles. Este evento se presenta como el banquete del Mesías, donde cada individuo caído, incluido el narrador mismo, es redimido y elevado a la perfección. Este relato se entrelaza con referencias bíblicas, subrayando la universalidad de la caída y la eventual redención. El narrador destaca la importancia de ser llamado por el nombre propio en el día final, una promesa que asegura que cada individuo será reconocido en su singularidad.
La historia personal del narrador se vincula con la revelación de su nombre, Neville, entregada por una experiencia reveladora a una edad temprana. Esta revelación se alinea con una cita del Génesis que indica que cuando algo se repite, se materializa pronto. El relato concluye con la afirmación de que todos los seres humanos han caído de la misma manera, sugiriendo una conexión espiritual universal. La ceguera de una persona, según se destaca en un pasaje del Evangelio de Juan, no es resultado de pecados personales, sino una oportunidad para que las obras del Señor se manifiesten. El narrador enfatiza que el Señor que cae es el mismo que se elevará, y este Señor, según las Escrituras, es Jesucristo o Jehová. Sin embargo, lamenta que la humanidad, confundida por las incomprensiones del mundo, no comprenda este principio fundamental. El narrador ilustra esta confusión al citar una declaración del Papa actual, quien, en un contexto anterior, afirmó que los judíos crucificaron a Jesús debido a su falta de conocimiento sobre su identidad divina. Este comentario refleja la complejidad y las contradicciones en la interpretación religiosa contemporánea. El individuo que se autodenomina custodio de la revelación divina carece profundamente de comprensión en lo que respecta a Cristo. Lo afirmo desde la perspectiva de alguien que ha experimentado personalmente la presencia de Cristo, expresándome con la misma convicción que Pablo al dirigirse al Sanedrín. Aunque este grupo se considera a sí mismo como los intérpretes supremos y protectores de la revelación divina, carecen de conocimiento genuino. La verdad es que ningún judío ni grupo de judíos fue responsable de la muerte de Dios. La esencia de la experiencia cristiana se articula en las palabras del Evangelio de Juan, específicamente en el capítulo 10, donde se establece claramente que nadie puede arrebatar la vida, sino que es entregada voluntariamente. Este acto de autolimitación es esencial para la expansión y evolución del individuo. La narrativa prosigue enfatizando cómo cada persona lleva consigo la totalidad de la humanidad fracturada, representando diversos roles y situaciones bajo el sol. Desde el ladrón hasta la víctima, el asesinado y el asesino, la experiencia se desenvuelve con el propósito de permitir la comprensión última. No importa quién eres, eres perdonado, porque en el momento presente no sabes quién eres ni lo que haces. El clímax de este relato se presenta como el momento en que el individuo se eleva y prepara el banquete del Mesías para todas las partes de sí mismo que cayeron durante la experiencia terrenal. A medida que este proceso tiene lugar, cada faceta de la experiencia se transforma en una perfección original, recordando el estado de inocencia previo a la caída en el reino de la experiencia. Este retorno a la imaginación y la revelación de la eternidad en la mente del hombre son elementos cruciales. La narrativa se enriquece con referencias bíblicas y la comparación de la experiencia del narrador con la historia de Job, quien al final llega a la comprensión de la divina realidad. Se aborda la interpretación contemporánea de las iglesias sobre el sufrimiento por pecados, destacando que cada individuo lleva su propia carga y que el sufrimiento es una acción disciplinaria impulsada por el amor de Dios. El relato concluye con una afirmación personal de que, después de haber atravesado la rueda de nacimiento y muerte, pobreza y riqueza, desgracia y gracia, el narrador está a punto de partir de este mundo de pecado y muerte. El momento de la revelación total llega solo al final, cuando se está a punto de dejar el Egipto representado por el mundo de los estados. La narrativa finaliza con la certeza de que David, tras dormir con sus padres, despertará en cada individuo, y el narrador, siendo el Padre, ascenderá desde su propio Gólgota interior. Este despertar interior se vincula con la profecía y la relación íntima con la divinidad. Entonces, transcurridos 4 meses, contemplas el umbral y la entrada de la fuente de las aguas vivientes, donde yaces en reposo dentro de la ciudad de David. Fusionándote con este lugar, te elevas a la eternidad, marcando así el fin de tu travesía. Aunque persistes por un breve lapso para relatarlo, hace apenas 2 meses ninguna compañía de seguros auguraba que sobrevivirías una semana. Sin embargo, aquí estoy, forzado a permanecer para narrar esta historia. Aunque la función ha concluido para mí, su relato debe ser compartido. Aún hay oídos dispuestos a escuchar, y me encuentro tan vigoroso hoy como hace 25 años, siendo el mismo individuo de entonces, a pesar de mis 61 años actuales. Este relato es más que personal, es universal, vinculando las experiencias de todos aquellos a quienes se les manifiesta el Dios resucitado.
Todos los padres están regresando ahora, y tú eres el padre. Somos los padres con los que David duerme. Tú eres su padre, y lo sabes no solo por mis palabras, sino que llegará el día en que lo comprendas por experiencia. Si eres el padre de David, como sé que lo soy, no somos uno. No podemos proclamar las palabras del capítulo 17 de Juan, yo en ellos y tú en mí para que puedan llegar a ser perfectamente uno. El Antiguo Testamento concluye con una nota de esperanza, indicando que un hijo honra a su padre, pero el hijo aún no ha aparecido. En cambio, cuando comienza el Nuevo Testamento, el hijo finalmente emerge. Esta noche, te he revelado tu verdadera identidad, y aunque todo puede ser vanidad, tienes el poder de ser lo que desees, genéricamente. Puedes ser un pecador o un santo, ya que atravesamos un mundo de opuestos, como expresó William Blake. Estamos inmersos en sueños extraños, donde la identificación externa se refleja en nuestras experiencias. La declaración del predicador no puede ser negada, pero el versículo mencionado brinda esperanza. Sin él, la noche carecería de significado. La mente intelectual puede no comprender lo que Dios ha colocado en la mente del hombre, pero yo te lo he comunicado. Nunca sabrás que eres Jesús hasta que su Hijo brote dentro de ti y te llame Padre. Implícitamente, conocerás tu verdadera identidad. El ser que se eleva y el ser llamado Padre no difieren del ser que eras antes, solo que ahora abarcas a un ser mucho más grande, Dios el Padre. Ahora, ingresaremos al silencio. Pregunta: cuando morimos aquí, ¿a dónde vamos? Respuesta: esta realidad parece ser la plenitud de la vanidad según nuestro entendimiento del cuerpo biológico humano y lo que nos dicen los científicos. Sin embargo, tú te soñaste como un ser, y el soñador no puede ser destruido por su sueño. Así como te soñaste estando aquí, también te soñarás estando allá. Este mundo puede ser tan real como el presente o situarse en el año 3002, siendo tan natural y normal para ti como el año 1966. No hay pérdida de identidad, te encontrarás en un entorno propicio para la evolución que aún debe acontecer en ti. Buenas noches.